Bien, estamos en línea. Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este conversatorio que ha organizado Instituto Médico Integral Calevit. En sus pantallas tenemos a la nutricionista Sofía Cabello, que se va también a presentar un poquito más en detalle enseguida, y al doctor Fernando Santana, director médico del Instituto Calevit. El tema que tenemos hoy para compartir con ustedes en esta conversación es obesidad. Obeso metabólico, sobrepeso, un riesgo crónico alarmante. Sofía. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, soy Sofía Cabello, soy nutricionista, trabajo ya hace un tiempo con el equipo Calevit y me dedico principalmente a ver la nutrición de una forma más integral, ¿ya? Viendo al personaje, a la persona al final como un todo y analizando también todo lo que necesita al final. Cuéntanos, Cristian, al final, ¿qué va a pasar en este conversatorio? Bien, vamos a pasar enseguida a eso, pero me gustaría que el doctor Santana introduzca un poco, un pequeño resumen de su background, y de ahí vamos a hacer la introducción. Hola, queridos amigos, gracias por estar presentes. Nosotros también, a través de estas presentaciones, queremos estar presentes con ustedes y acompañarlos en estos duros, difíciles, tanto a nivel mundial, a nivel país e incluso a nivel de tipo familiar. Gracias, Cristian, por la invitación. Gracias, Sofía, por estarnos como apoyándonos y también a cada uno de nuestros pacientes. Bueno, ya más de 35 años y más de médico, en la cual siempre mi inquietud ha sido una visión sistémica, una visión integral, una visión donde cada parte del organismo es tremendamente importante, desde la parte psicológica, la parte física y ahondando en toda la importancia de la nutrición. Hoy día la nutrición es una verdadera medicina. Todo lo que significa regular a este organismo, todo lo que significa la prevención, todo lo que significa el tratar. Por eso estamos formando este equipo de Calevit, tanto con nutricionistas, odontólogos funcionales, odontólogos biológicos, psicólogos, kinesiólogos. ¿Y cuál es la idea? Volver a nuestras raíces. Y nuestras raíces es ver a un paciente de una forma integral y sistémica. Bien, entonces, una vez hecha esta presentación de los ponentes, vamos a introducirnos en el tema, como lo están viendo también en la invitación o en sus pantallas, y que ya lo mencionamos. Vamos a introducir, quisiera saber, doctor Santana, de alguna manera, bueno, reforzar un poco este tema del distanciamiento social, lo importante de esta pandemia. Sí, la verdad que cada día nos sorprende y por eso tenemos que estar día a día viviendo, y hoy día todo lo que significa la prevención, y en la prevención el distanciamiento social, el uso de mascarilla, la atención en la medida que podamos online. ¿Por qué? Porque en la medida que todos seamos responsables, más pronto volveremos a nuestro trabajo. Nuestro dilema es, por favor, cuídate, que tú me cuidas a mí, y si tú me cuidas a mí, yo te voy a cuidar a ti. Es decir, estamos todos luchando con esta pandemia que nos ha inundado muchas veces de angustia, muchas veces de inquietud, y es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Y en ese aprendizaje, justamente el tema que hoy día vamos a tocar es de una relevancia muy importante para cada uno de ustedes, para cada uno de los pacientes. Quisiera bueno, que nos comenten un poco en relación a esta pandemia aguda. ¿Qué está dando a conocer de algo que se puede estar viniendo arrastrando? Mira, más allá de hablar que ya por todos los medios de comunicación y las redes sociales, hoy día 60-70% de las noticias son en relación a la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, nos da a conocer también la pandemia crónica que nosotros hemos venido sufriendo y batallando durante bastantes años.
y no solamente a nivel mundial, sino que particularmente a nivel de Chile. Elegimos un tema que es el sobrepeso, la obesidad e incluso los obesos metabólicos. Vamos a entender este concepto de obeso metabólico, que más adelante Sofía también nos puede explicar. ¿Por qué? Porque es uno de los factores de riesgo más importantes en hacer o no hacer determinados síntomas o de estar en el grupo de riesgo que a lo mejor pueden estar hospitalizados. Por eso hoy día es tan relevante sobrepeso, obesidad, el síndrome metabólico y detrás de eso las enfermedades crónicas. Entendiendo que lamentablemente Chile es uno de los países latinoamericanos más altos en sobrepeso y obesidad, tanto en niños, tanto en preescolares, en mujeres e incluso en personas adultas. Y detrás de este sobrepeso y obesidad tenemos una cantidad enorme de patologías crónicas. Durante un tiempo Chile estaba en el tercer lugar después de México, pero las últimas estadísticas nosotros casi nos estamos comparando a Estados Unidos en relación a esta muy mala alimentación. Ya vamos a ver los motivos, cómo hemos llegado a esta pandemia crónica. Entonces, la pandemia aguda del virus nos da a entender la pandemia crónica de lo que significa la obesidad, particularmente para Chile. Y esto nos lleva también a una cantidad importante de distintas enfermedades crónicas, lo que hoy día llamamos el síndrome de la civilización o enfermedades crónicas de la civilización. Por lo tanto, esta pandemia aguda está evidenciando una pandemia crónica que venimos arrastrando y que finalmente esa pandemia crónica se referiría a todas estas enfermedades crónicas degenerativas de la civilización. ¿Podríamos hablar un poquitito de ello? Mira, lo que pasa es que tenemos que entender que la obesidad, es decir, cuando yo acumulo una mayor cantidad de grasa en mi cuerpo, la obesidad no tiene que ver solo con el peso, por eso veremos más adelante lo que significa una composición corporal. Si yo acumulo grasa en mi cuerpo, principalmente grasa visceral, e incluso muchas veces la grasa visceral no la vemos en un delgado que puede estar con grasa visceral, por eso es tan importante medirla, o la grasa de nuestra cintura abdominal. Eso hoy en día se considera un órgano verdaderamente endocrino, pero lamentablemente este órgano endocrino secreta una cantidad enorme de partículas inflamatorias. Esto es lo que hoy día llamamos las interleuquinas o citoquinas desde el tejido adiposo. Junto con ello, produce una alteración que hoy día sabemos lo que se llama el estrés oxidativo. Es decir, me va a oxidar otras grasas. Y estas partículas de señalización parten desde el tejido graso, desde el adipocito, e incluso actuar a distancia. Y me puede dañar lo más tesoro que nosotros tenemos, que es un motor adentro de nuestras células que se llaman las mitocondrias. Y nos van a producir un daño de las membranas de nuestras mitocondrias, que son los motores que nos van a dar energía. El hecho que yo esté hablando acá, el hecho que yo esté respirando, es porque yo ventilo por el pulmón, pero la oxigenación es a nivel celular de la mitocondria, que hoy día lo vemos involucrado en los pacientes agravados y hospitalizados por el virus del coronavirus. Por lo tanto, hay un problema ahí no solo de ventilación, sino que de oxigenación a nivel de tipo celular. Y eso se produce en la mitocondria. Y un paciente con sobrepeso, obesidad, que tiene estas señalizaciones, estas lipoquinas o citoquinas inflamatorias, va a producir daño de esas membranas celulares. También va a producir daño en el endotelio vascular. Desde el punto de vista de la medicina, de longevidad activa o antienvejecimiento, son muchos los parámetros que nosotros tomamos en cuenta en si un organismo va envejeciendo anticipadamente o no. Y hay dos, para mí, tesoros principales. Uno, el que ya nombré, que es la mitocondria, y el otro, el endotelio vascular. Bueno, estas interleuquinas, estas citoquinas inflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 6, hay muchas, van a provocar daño del endotelio vascular y también va a producir una oxidación de esas grasas, produciendo toda la cascada de las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y también en Chile.
Luego empezamos también a observar enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque ese estrés oxidativo, esa inflamación me va a dañar un tesoro que tenemos, que son nuestras neuronas. Y además de toda la cantidad de enfermedades metabólicas, por eso hoy día, junto con la obesidad, viene de la mano lo que llamamos el síndrome metabólico, es decir, pacientes que para compensar secretan mucha insulina, una hormona que produce el páncreas para no terminar con diabetes. Luego aparece una cantidad mayor que es el hiperinsulinismo, porque el cuerpo ya no responde a ese nivel de insulina, que tiene como muchas funciones, pero una es proporcionar glucosa a la célula para tener energía, pero la célula ya no responde, y de ahí vamos a gatillar hipertensión, mayor obesidad central, problemas de dislipidemia con alta dosis de triglicéridos, todos estos factores gatillantes de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, alteraciones hormonales, es decir, es la base para una cantidad enorme de patologías crónicas. Por eso nosotros decimos, si tú cuidas tu nutrición, cuidas cada cosa que te echas a la boca, vas a ahorrar a futuro en tiempo, vas a ahorrar en enfermedad, vas a ahorrar en medicamento. Por eso tenemos que entender la medicina nutricional como una verdadera medicina y no solamente como un elemento vital para mi sobrevida de contar unas calorías más o unas calorías menos. Perfecto. No sé si quieres acotar algo más en relación a esta gran pandemia silenciosa que está subyacente a esta pandemia aguda que nos está afectando, Sofía. Bueno, ligándome un poco a las palabras que ha dicho el doctor, hoy en día conocemos el sobrepeso, la obesidad según mi peso y mi estatura. O sea, se calcula un índice de masa corporal y según eso yo defino a la persona si es sobrepeso o no. Hoy en día ese índice no es un predictor 100% real para saber si la persona puede presentar efectos metabólicos o enfermedades metabólicas, porque va a depender la calidad de este peso. Entonces, por ejemplo, si yo puedo estar en un peso normal y según mi estatura me mido y me da un IMC normal, si yo me analizo la calidad de este peso y presento más grasa visceral, más grasa corporal, puedo ser tan predisponentemente a enfermarme tanto como un obeso ya. Se quedó congelada la imagen. Esperemos que Sofía pueda volver. Sí, muy importante lo que nos está diciendo Sofía, porque lamentablemente a nivel poblacional, lamentablemente a nivel del punto de vista de nuestra estadística, todavía consideramos sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida de acuerdo al índice de masa corporal. Pero nosotros encontramos una cantidad importante de pacientes delgados, pero con una grasa visceral, con una grasa abdominal tremendamente importante. Eso es lo que hoy día llamamos personas que son delgadas por fuera, pero obesos o con alto porcentaje de grasa interior. Los TOFI, que tienen tanto riesgo como un paciente que se observa y se ve con este problema de sobrepeso y obesidad. Por eso hoy día la definición más exacta de sobrepeso, obesidad o de peso normal tiene que evaluarse en forma individual con una composición corporal. Y hay muchas formas de medir composición corporal y una de las formas más amigables es la bioimpedanciometría. Vamos a esperar un poquitito, Fernando, porque es que Sofía se cayó y vamos a esperar que ella vuelva a enviar la invitación para poder participar nuevamente, ¿sí? Bien. Bien, después de este pequeño corte vamos a continuar. Bien, Sofía, tú nos estabas hablando un poco de esta pandemia
crónica, silenciosa, que ya nos venía afectando y que se ha evidenciado más aún con esta pandemia aguda, porque lamentablemente, y como se ha visto en las estadísticas y los estudios, esta pandemia aguda se manifiesta de manera más grave en personas que vienen arrastrando lo que recién el doctor Santana estaba contando, comienza con el síndrome metabólico, pero uno tiende a asociarlo solamente con obesidad y en realidad yo quisiera hacer ahí una puntualización, es que ya hay varios estudios en relación a la estadística que se ha visto que en el fondo, si uno se guía por los parámetros de marcadores metabólicos inflamatorios, en realidad el espectro de personas o habitantes en los Estados Unidos, que es lo que tienen mejores estadísticas recogidos, es que el espectro de personas con desorden metabólico va mucho más allá de las personas con sobrepeso y obesidad. De hecho, hay estadísticas que demuestran en los Estados Unidos que el gran pool de diabéticos tipo 2 por enfermedades crónicas degenerativas, no todos son obesos. Entonces quizás es importante también puntualizar y por eso me parece muy interesante lo que vas a seguir compartiendo ahora, es en relación a eso del obeso metabólico, que en realidad el yo ser delgado no me es garantía de nada. Exacto. Resulta que, como bien saben, siempre en la salud hemos destacado que es por medio del índice de masa corporal, viendo según ese índice si categorizamos a la persona en sobrepeso, obeso mórbido o al revés, en bajo peso o un normopeso. Hoy en día ese índice no es un índice que me puede llevar a un diagnóstico propiamente tal como sobrepeso, porque va a depender mucho la calidad de este peso. El peso está compuesto por grasas, por líquidos, por órganos, por huesos, por músculos. Por lo tanto, va a abarcar todos estos conceptos para definir el peso. Ahora, como bien dices, hoy en día existen personas con normopeso que la calidad, y demostrando que al final esta calidad de su propio peso es más de grasa, por lo tanto tienen tantos los efectos peligrosos de una persona obesa como y presentar también problemas de salud. Por lo tanto, el peso acá va a depender de la calidad del peso, ¿ya? Tanto de músculo como de grasa principalmente y sobre todo de grasa visceral. Recordemos que la grasa visceral es la grasa que está rodeando principalmente nuestros órganos y la que se va a utilizar en forma lo antes posible cuando se hace este cambio de alimentación. Eso más que nada. Entonces, recordemos que en el tema de peso no nos quedemos solamente con un índice de masa corporal, sino que hay que evaluar el peso. Y hoy en día en Calevit trabajamos con el examen metabólico, ¿ya? El examen metabólico incluye todo un peso relacionado con la bioimpedancia, que es una forma de medir los distintos tipos de masa que componen nuestro peso. Realizamos también todo un protocolo para llegar a un peso lo más verdaderamente posible, ya que no va a ser lo mismo usar una bioimpedancia en la tarde como en la mañana, debido a que cambia también estos porcentajes de peso. Y se realiza también todo otros exámenes complementarios para también evaluar cómo está afectando también esta grasa en mi cuerpo, ya que analizamos también la cetonemia y la glicemia. Entonces también nos puede ayudar a abordar a un paciente de una forma más metabólica. Fantástico. Yo creo que, Sofía, es tremendamente un aporte toda esta explicación que estás haciendo a nuestro público que nos está escuchando, nuestros pacientes o personas amigas que nos siguen en las redes. Y yo creo que es importante que, y se los ofrecemos, vamos también a hacer una explicación de en qué consiste este examen metabólico, por qué es importante realizarlo para poder hacer un seguimiento, porque es un examen de tipo funcional que va a complementar todos los otros marcadores biológicos que van a pedir los médicos del instituto. Entonces yo pienso que esta pandemia de enfermedad crónica que ya veníamos arrastrando, y como dijo el doctor Santana, una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, además, va a estar dada por una alteración de la composición corporal, más que el peso. Exacto. Bien. Sí. Bueno, complementando un poco lo que has dicho,
efectivamente la calidad de este peso va a depender por sobre todo de mis hábitos alimentarios, de mi estilo de vida. Y hoy en día hemos visto claramente que esto no es así, o sea, no está llevándose un estilo de vida acorde a las necesidades evolutivas que tiene el ser humano. Algunos antecedentes súper importantes que hay que considerar, que prácticamente toda nuestra dieta o cambios de alimentarios que hoy en día consideramos normal, solo llevan 50 años, o entre 50 y 60 años, y perdimos o al final nos hemos olvidado un poco de los siglos y siglos de una alimentación mucho más acorde a nuestros genes, acorde a nuestra evolución como seres humanos. También recordemos todos los avances tecnológicos o todos los avances también de industria alimentaria, el acceso al alimento es distinto también. Entonces las personas estamos inmersas hoy en día en una alimentación un poco más superficial, de fácil acceso, en que me permite al final tener más tiempo en realizar otras cosas. Y eso, esa pérdida de conciencia en saber lo que estoy comiendo, lo que me estoy metiendo a la boca, como bien dijo el doctor, es una de las principales causas de que nos estemos enfermando hoy en día. Bien. No, súper interesante. Bueno, y avanzando un poco a esto, quisiera que el doctor Santana finalmente nos hable de esta causa subyacente a estas enfermedades crónicas degenerativas, de por dónde comienza. ¿Hay algún tipo de causa subyacente que nos lleve y que podríamos hacer algo después para intervenirla? Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? Preguntarnos si Chile es uno de los países que ha llegado con mayor problema de sobrepeso y obesidad, tanto en preescolares, adolescentes, incluso mujeres. Es porque hemos llegado a este estado. Es decir, que se ha conjugado para que en el fondo lleguemos a tan altos problemas de riesgo. Hay tantos estudios de poblaciones y grupos étnicos que cuando lo sacan desde su raíz, lo sacan de su hábitat y van a la civilización, los genes son los mismos, pero cambió el ambiente, cambió su medio ambiente, cambió la forma de alimentación y esos pacientes comienzan a desarrollar obesidad. ¿A qué va esto? En que las raíces no son hereditarias. Habitualmente la herencia, como en todas las patologías crónicas, no es más allá de un 10 a un 15%. Lo demás tiene que ver con factores ambientales, lo que hoy día llamamos la epigenética, es decir, de qué manera yo voy a modular externamente la expresión de esos genes, tanto para enfermedades crónicas como para ciertas susceptibilidades. Entonces, si nosotros vamos a las raíces, es decir, ¿qué nos ha pasado para llegar a este estado? Y ahí es donde tenemos que ir directamente a lo que nosotros, nuestra genética, ha sido creada hace 2.5 millones de años. Y en esta genética, 2.5 millones de años, hemos desarrollado mecanismos fisiológicos adaptativos. Y entre los mecanismos fisiológicos adaptativos, incluso nosotros tenemos los genes ahorradores para obtener la energía de lo que comemos y también para alimentación, para almacenar grasas. Tenemos que entender que no todas las grasas son iguales, por eso, complementando lo que decía Sofía, tenemos que evaluar una composición corporal. Hay muchas formas de hacerla, pero una de las formas más amigables es un examen que se llama bioimpedanciometría. No es lo mismo una grasa subcutánea que me va a proteger el organismo, sobre todo una mujer que la necesita para el día de mañana, su lactancia o su embarazo. No es lo mismo una grasa parda que tiene una cantidad enorme de mitocondria en un bebé para controlar su termogénesis. Ojalá los adultos mantuviéramos una grasa parda, que es un organismo activo, a una grasa visceral, a una grasa abdominal. Por lo tanto, la distribución de las grasas. Además, estas grasas van acompañadas de una buena o no masa muscular y masa ósea. Luego, una buena hidratación, es decir, la única manera de entender qué está pasando con mi organismo por dentro es hacer este tipo de evaluaciones. Ahora, si yo respeto mi genética, respeto una nutrición
evolutiva, aquella nutrición que nosotros fuimos creados. Si yo alimento a un animal X con una alimentación que genéticamente no le corresponde, va a enfermar. Y eso es lo que nosotros hemos desarrollado los últimos años. Es decir, la obesidad es una de las enfermedades crónicas, metabólicas, más prevalente que tenemos en este momento, con alta prevalencia en su población. ¿Y por qué hemos llegado a eso? Porque a lo mejor no hemos respetado nuestra nutrición originaria. Y nuestra nutrición originaria es aquella que va a respetar tus genes. Y nuestros genes están hechos para tener una glicemia fisiológica determinada, es tener una insulina fisiológica baja, es respetar los ciclos circadianos, es respetar nuestros ciclos hormonales, es tener una actividad física. Es decir, cuando nosotros rompemos con toda una nutrición elaborada, una nutrición que ha sido manipulada, los genes se van a enfermar y van a expresar aquello que nosotros no queremos. Por eso nosotros hablamos en este concepto de la rehabilitación metabólica, que lo podemos tocar en un rato más, utilizar una nutrición efectiva, una nutrición que respete nuestra genética. Bien, entonces de alguna manera estamos hablando, como para resumir, que existe una alteración metabólica silenciosa debido a la manera de alimentarnos, al estilo de vida que tenemos, la alimentación, el sedentarismo, la falta de respeto por los ciclos circadianos, y a esto nos referimos en que como las luces en momentos inadecuados del día no le van a decir a nuestro cuerpo que es el momento de descansar, de dormir, de reparar, el uso de los celulares, las luces azules, todo eso que engloba el estilo de vida finalmente va a ser el caldo de cultivo para ir gestando la alteración metabólica en el interior de nuestro organismo, en las mitocondrias, como ha dicho el doctor, y esa disfunción metabólica va a manifestarse en alteraciones de la composición corporal que se pueden manifestar o no como sobrepeso o obesidad, pero que también se van a manifestar en las alteraciones de los exámenes funcionales que podemos realizar en el instituto con una bioimpedanciometría y alteraciones en los marcadores de inflamación que nosotros podemos evaluar en los análisis de sangre. Es muy importante para poder abordar de manera muy personalizada el caso de cada persona en particular y así enfrentar esta denominada disfunción metabólica que va a ser muy distinta a la que tenga yo de la que tenga mi vecino. Entonces, ¿cómo enfrentamos entonces esta disfunción metabólica en el instituto con este equipo que se ha formado de profesionales? Mira, lo primero cuando llega un paciente, el paciente generalmente consulta por cosa de que a él inquieta. Vengo porque quiero bajar de peso. Lo primero que yo le digo, mira, no quiero que bajes de peso, yo quiero que mejores tu composición corporal. Porque si tú tienes buenos músculos, tienes buenos huesos, es un tesoro a futuro. Sabemos que ese músculo incluso me va a proteger hasta mi sistema nervioso central y mi memoria. Es muy distinto decirle al paciente, mira, lo que te voy a ayudar es a que mejores tu composición corporal. No hablamos de dietas, porque cuando tú hablas de dieta es cuando comienzo, cuando termino. Tenemos que incorporar un concepto de estilo nutricional, un estilo de vida que es el que se mantiene en el tiempo. Luego nosotros hablamos de otro concepto que es la rehabilitación metabólica, es decir, el paciente viene tan dañado que cuando empezamos el interrogatorio, cuando luego vamos a los exámenes hormonales, cuando vamos a los exámenes metabólicos, cuando evaluamos el examen de composición corporal, medimos el grado de glicación de su colágeno, envejecimiento del colágeno, medimos la edad biológica y la edad cronológica, luego medimos con eso si está en una adaptación cetogénica o en una cetosis nutricional. Cuando el paciente trae todos estos exámenes, la verdad que se encuentra con todo un mundo que en un comienzo le resulta complejo, difícil, pero todo lo que hacemos es desde la salud, desde la prevención.
No queremos que nuestros pacientes terminen precozmente con un cáncer, que terminen precozmente con una enfermedad neurodegenerativa o alguna enfermedad autoinmune. Por lo tanto, cuando lo evaluamos de esta mirada integral y sistémica, donde la esencia no son los exámenes, la esencia es él como paciente, es su historia clínica, es su historia nutricional, es su historia psicológica, es su historia de vida. Por eso le digo a los pacientes, acá, más allá de hacer una historia clínica, hacemos historias de vida. Y esa historia de vida vamos a un concepto muy evolucionado que es la medicina de precisión. En la medicina de precisión no vamos por protocolos. Hoy en día está en boga el protocolo para bajar de peso, el protocolo que hay que seguir, sabiendo que cada paciente metaboliza de una manera muy distinta un mismo nutriente, dependiendo de ese 10 o 15% de su genética, dependiendo cómo esa madre lo alimentó, si tuvo o no tuvo alimentación a través de una lactancia materna, si está tomando o no está tomando suplemento. Hoy día sabemos la déficit de una cantidad enorme de suplementos. Y en esa área de la rehabilitación metabólica tenemos un concepto que justamente es la capacidad adaptativa que el cuerpo tiene para obtener la energía de distintos nutrientes y cómo es capaz de gastarlo, de formar energía. Esto es lo que nosotros hablamos del concepto de flexibilidad metabólica, que es un concepto fisiológico, que el hombre lo ha tenido durante milenios de años y que nosotros en los últimos años y en los últimos cientos de años lo hemos ido perdiendo, esta capacidad de utilizar cada uno de mis nutrientes, tanto como estructura, como ocurre con la proteína y aminoácidos, o tanto como energía, como puede ocurrir por un hidrato de carbono y con las grasas. Y ese es el concepto fisiológico de flexibilidad metabólica que queremos instaurar acá en el instituto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un concepto que es la rehabilitación metabólica. Y en esa rehabilitación metabólica, la nutricionista capacitada para entender tiene las herramientas de traducir lo que el médico le da en cada uno de sus pacientes. Por eso le daría la voz a Sofía en qué nos puede apoyar desde el punto de vista de su rol como nutricionista en este concepto de obtener o lograr la flexibilidad metabólica. Exactamente. Nosotros trabajamos a la par con el médico, ya que gracias a la visión integral que le entrega el médico en un principio, o sea, sabiendo sus emociones, la relación con la comida que tiene el paciente, cómo llega el paciente a la nutricionista, es decir, sus niveles hormonales, la parte insulínica, enfermedades de base pueden ser tanto autoinmunes como metabólicas. Dependiendo de ese todo, se hace totalmente una integración, o sea, una evaluación nutricional totalmente integrativa. Principalmente acá nos olvidamos un poco del tema de las calorías, que siempre se ha mencionado en que la relevancia o la importancia de entregarle el saber las calorías, y hoy en día no es así, porque va a depender mucho de la calidad de este alimento, lo que me está aportando, más allá de un simple hecho numérico que nos entrega el tema de las calorías. Yo, principalmente en el Instituto Calevit, junto con mis otras compañeras nutricionistas, lo que vemos es una alimentación integral, personalizada, evaluando y utilizando distintas terapias nutricionales que hoy se conocen. Vemos una alimentación baja en carbohidratos, una alimentación cetogénica, o también otros estilos de alimentación como la paleo o las antiinflamatorias. Vamos a integrar distintos tipos de estos tipos de alimentación para mejorar y ayudar a la persona a buscar esta rehabilitación metabólica. Generalmente se ha visto, y siempre en verdad en el ámbito nutricional, porque tal como siempre lo dice a veces el doctor, cambiar la nutrición es como cambiar la religión. Entonces, la nutrición siempre ha presentado esta resistencia, o sea, ¿por qué tengo que cambiar ahora? ¿Por qué tengo que cambiar si al final yo sé que
tengo que comer menos de esto. No, al final uno también se va por el lado del sábelo todo. Hoy en día yo me puedo meter al tema de internet y buscar una dieta, o que la compañera tanto me dio una dieta que le funcionó. Y ese típico error es el que puede causar que no puedas tener esta rehabilitación metabólica. Hoy en día estamos en una alimentación totalmente superficial, de baja calidad, que no es densamente nutricional, es decir, yo no voy a encontrar todos los nutrientes y vitaminas y minerales que necesita mi cuerpo. Vivimos en un estado de estrés constante y no nos damos el tiempo al final de analizarnos o de ser conscientes en el, chuta, ¿qué me pasa? No duermo bien, no estoy preocupado, como dijo el doctor, del tema de las luces azules, etc. Entonces, al final, abarcando todo eso junto con una buena alimentación, uno ve cambios, uno ve cómo el cuerpo va cambiando, cómo va bajando mi ansiedad por lo dulce. De repente esas ganas de comer dulce desaparecen a la mitad del día o a la mitad de la tarde que uno siempre quiere. La misma sintomatología gastrointestinal, o sea, las heces van cambiando, toda la digestión, me voy hinchando menos, la ropa me va quedando más suelta. Entonces, todos esos conceptos mínimos y que no tienen que ver con el peso, me van diciendo que al final los cambios se van viendo de a poco y mi cuerpo va reaccionando. Excelente. Un poco para complementar todo este tema de la rehabilitación metabólica, finalmente es devolverle al cuerpo la capacidad que tiene impresa en sus genes, en este genoma humano que se forjó durante millones de años para un tipo de estilo de vida y del cual nosotros vamos a tratar de estimular y potenciar, no necesariamente volviendo a una alimentación como era en la época paleolítica, al contrario, sabiendo todo lo que ganamos en esos millones de años de forjamiento de los genes, potenciarlo más aún para tener una longevidad saludable, activa, sobre todo en los tiempos modernos occidentales, en el cual la expectativa de vida es mayor, pero la salud no nos acompaña en esa expectativa de vida. Y más aún ahora en que esta pandemia aguda se está encargando justamente de complicarse justamente en aquellos pacientes que tienen esta disfunción metabólica completamente manifestada, como es una hipertensión, una diabetes, y sin ir muy lejos, una resistencia a la insulina. Muchas veces una resistencia a la insulina puede ser un factor de riesgo para ya la persona estar presentando una hipertensión o una obstrucción en sus arterias coronarias. Pero volviendo entonces al concepto de rehabilitación metabólica, es comprender que la nutrición es un pilar fundamental para esta nutrición, para esta rehabilitación metabólica, dentro de otras medidas del punto de vista médico, que el doctor Santana nos puede orientar un poquitito en relación a eso, y también ver la salud bucal, porque la boca no solamente, y por eso es que en Calevit contamos con todo un equipo de odontólogos, especialistas en diversas áreas, pero que se integran bajo un solo alero, que es la rehabilitación bucal integral en este contexto metabólico. Y la boca puede ser una fuente de mala alimentación porque si no tengo los dientes con una masticación adecuada o la suficiente cantidad de dientes para llevar a cabo un buen proceso digestivo, yo puedo tener la mejor nutrición del mundo en el sentido de tener la comida buena, pero si yo no tengo una buena digestión en la boca, malamente se va a poder hacer una buena digestión en el estómago y en el intestino. Además, debemos contar con que la boca también puede ser una fuente de inflamación, infección, tan comunes que son las caries y la enfermedad de las encías, como enfermedades silenciosas no diagnosticadas y que contribuyen a esta gran hoguera inflamatoria de la cual ya ha hablado el doctor Santana, gatillada por esta disfunción metabólica. Entonces, quisiera que el doctor Santana también nos complemente un poquitito en la visión y tratamiento médico que implica esta rehabilitación metabólica, en la cual la nutrición es fundamental, pero no se queda solo en ella. Bueno, en este concepto, ¿no es cierto?, que queremos lograr esta flexibilidad metabólica, el paciente habitualmente viene con mucho
daño metabólico, y ahí es donde el médico y el equipo tienen que llegar a las causas primarias. Eso es lo que define también parte de esta medicina funcional, que es no quedarnos en el síntoma. Para nosotros es muy difícil decir la obesidad es una enfermedad, lo sabemos, pero también puede ser parte de un síntoma de un conjunto de distintos otros desequilibrios metabólicos. Y en ese concepto es muy importante al paciente evaluarlo desde el punto de vista hormonal. Hoy día sabemos que esta teoría de calorías entran, calorías salen y cierra la boca y ponte a correr es muy reduccionista y a lo mejor es solamente una parte de un todo. El problema es que no nos podemos quedar con eso porque en el fondo no tomamos en cuenta nuestra expresión fisiológica, por ejemplo, de nuestro sistema hormonal. Es decir, si yo entiendo que nuestra fisiología básica, evolutiva, tenemos una hormona que cumple muchas funciones y es un verdadero sensor nutricional, que es la insulina. ¿Por qué hoy día se nombra tanto la insulina? Porque este síndrome X, que fue diagnosticado durante muchos años atrás, cuando yo salí de la universidad, luego se diagnostica como el síndrome metabólico. Y en ese síndrome metabólico, uno de los grandes problemas es la resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina comienza como resistencia a la insulina o comienza primero con un hiperinsulinismo, en la cual mi glicemia, es decir, mi glucosa en sangre está totalmente normal, sabiendo que la glucosa sobre ciertos valores es tóxica para el cuerpo, tiene efecto en cada una de nuestras células, pero esa hiperinsulina gatillada posiblemente por una ingesta de comida. Esa comida principalmente son hidratos de carbono. También podría ser la proteína, pero principalmente hidratos de carbono. Y sobre todo son hidratos de carbono absolutamente refinados o hidratos de carbono manipulados. O por último, incluso hidratos de carbono, ¿no es cierto? Que hoy día se habla de bajo o de alto índice glicémico, otros que son un poquito más importantes, ya veremos, para poder hablar de carga glicémica, pero son hidratos de carbono. Mi organismo, dependiendo de ese 10 o 15% de mi genética, dependiendo si hago o no tengo una actividad física, que puede ser un 20%, dependiendo de mi calidad de sueño en la noche, dependiendo de mi estrés o de mi cortisol, y dependiendo también de factores como la calidad del alimento, lo que recién hablaba Sofía, de alimentos nutricionalmente densos, es decir, yo conjugo mis factores hormonales, mis factores medioambientales, mi factor de tipo genético, con mi calidad de alimento que va a expresar ciertos genes, estamos haciendo una integración. Y es ahí donde la teoría hormonal de la insulina, que me explica por qué evolutivamente acumulamos mayor cantidad de energía como triglicérido. La insulina, la hormona principal para yo tener hambre, y esa insulina que va de la mano, sabemos que hoy día el exceso de insulina me va a actuar en muchos factores, y uno de los factores tiene que ver con la parte hormonal. ¿Por qué al hombre le cuesta menos que a la mujer también a veces bajar de peso? Un matrimonio me viene a ver y me dice, quiero matar a mi marido, porque en el poco tiempo que lleva, mejoró su masa muscular, bajó la grasa, y yo, que soy mucho más matea que a él, yo cumplo mucho más que ellos, a este lo voy a tirar por la ventana porque mi guatita abdominal no baja. Desde que yo ya tuve mi bebé, y ahora entré en mi periodo perimenopáusico, estoy hablando 42, 43, 44 años, mujeres regias, estupendas. Hoy día en medicina de longevidad activa queremos que una mujer de 40 se vea y se sienta como de 30, y una de 50 como de 40, y la de 60 como de 50. Eso es rehabilitación metabólica, eso es entender al organismo. No quiero delgadas, enferma, como muchos modelos que me toca ver, que lamentablemente no tienen masa muscular, no tienen hueso, y se ven regia y estupenda, maravillosamente vestida, pero cuando las medimos acá, tienen una obesidad que es por su contenido de grasa visceral, porque no tienen
músculo, no tienen hueso, y muchas están deshidratadas porque no tienen selenio, no tienen magnesio, no conocen el omega 3, no conocen, es decir, tenemos que hacer este grupo tipo integral, y ahí es donde, en este concepto de rehabilitación metabólica, saber cómo está funcionando tu tiroides. ¿Por qué? Porque esa insulina alta me va a alterar el paso de una prehormona, que es la T4, a una hormona activa, que es la T3, que yo la necesito como la batería la necesita para un vehículo. Luego, si no tengo testosterona, que empieza a bajar gradualmente en el hombre, por eso el hombre sufre menos, en cambio la mujer a veces vienen bajos bruscas de testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona se sintetiza en el hombre, principalmente en el testículo, pero en la mujer en su ovario y en una glándula que está arriba del riñón, que es la suprarrenal, secreta testosterona. Ánimo, energía, masa muscular, menos grasa, menos avidez por hidrato de carbono, gracias a la testosterona. No es que la testosterona sea la hormona del hombre y la mujer, y eso se sintetiza a partir de una prehormona que es la DEA, y esa DEA se me viene abajo por el estrés, y sobre todo ahora he tenido pacientes que me dicen, mira, en este mes y medio de cuarentena, que casi como lo mismo, pero me muevo menos y estoy durmiendo mal, he subido 2 o 3 kilos. Lo más probable es que esos kilos sean de grasa y no de músculo. Y no por el cambio de comida, y no porque tuvo mayor o menor actividad física, por el estrés y el cortisol de la incertidumbre. El miedo y el temor va a matar tanto como el corona, por eso tenemos que ser consecuentes con todas las medidas que hemos visto, pero no desde el miedo, no desde el temor, desde la consecuencia. Y ahí es donde una nutrición efectiva, una nutrición metabólica, una nutrición que respete nuestros genes, va a ser una potencia a mi sistema inmunológico. Ya veremos si hablamos, ¿no es cierto?, de un baja en carbohidratos y alta en grasa, o cetogénica, o paleo, como lo traducen en el plato de comida las nutricionistas. Claro. Pero eso es lo que queremos, y es lo que yo digo. El cambio es hoy. ¿Por qué? Porque basta con que tú quites azúcar, quites hidratos de carbono refinados, quites comida que a lo mejor tu cuerpo no, y tus mitocondrias te van a cuidar, tu sistema inmunológico te va a cuidar, y eso ocurre molecularmente en horas. Luego, del punto de vista bioquímico, lo podemos ver en el examen laboratorio a los 10 o 15 días. Y del punto de vista macro, el paciente lo empieza a sentir ya a los 4 y 5 días. Por lo tanto, por favor, el cambio es ahora. Una hora con una nutricionista que te guíe realmente qué hacer, porque tú eres distinta a tu vecina, tú eres distinto a otra amiga que, a pesar de que sean fisiológicamente parecidas, o lo que se llama el fenotipo parecido, vienen de mamás distintas, vienen de papás distintos. La teta que le dio la mamá a una es distinta a la teta que le dio la otra. Y por favor, esa individualidad vas a lograr el cambio que tú deseas. Por eso quiero que me aporten ustedes en relación a todo. Bueno, No, que, sí, no, que es súper, al final, el doctor no lo pudo haber dicho mejor. En forma de resumen, la comida, el alimento, es información. Nuestras células dentro no se comunican en castellano o en inglés, que eso he tratado de decirles a todos a mis pacientes. Ojalá pudieran hablar en inglés, sería todo más fácil, o en castellano, pero ellas no entienden ese idioma, ellas entienden el idioma químico, el idioma hormonal. Entonces al final la comida y los alimentos van a entregar esa información para que ellas se puedan comunicar de forma lo mejor posible. Si yo le estoy entregando al final una alimentación no acorde a lo que ellas necesitan, se van a comunicar mal. Es como lo que pasa en una relación también. Si hay mala comunicación, hay un riesgo de quebrar o algo así, como pasa también ahora. Entonces, nada, es la invitación a que la dieta, a que la alimentación, a que el estilo de vida, sobre todo ambientado en la alimentación, tiene que ser personalizada, tiene que ser guiada con alguien que tenga conocimientos, que al final esté en la parte más integral, que trabaje a la par con un médico, que trabaje con la parte también de un odontólogo y que sea un instituto integral, o sea, que todos estén en la misma línea para generar el principal objetivo, que es esta rehabilitación metabólica. Quería
agregar eso. Sí, gracias, muchas gracias Sofía, porque es muy importante y yo creo que todo esto sirve como para ir cerrando esta reunión. Les agradecemos mucho por todas las preguntas que nos están llegando por el chat. Vamos nosotros a bajar esas preguntas, las vamos a analizar para poder agruparlas y poder darle respuesta a ella en la siguiente conferencia, y de repente por ahí puede que alguna no quede. Es importante la participación de ustedes porque eso también va a ir conduciendo las siguientes sesiones que vamos a ir organizando. Para terminar un poco este conversatorio de rehabilitación metabólica, enfrentando esta disfunción metabólica que también lo han explicado el doctor Santana y la nutricionista Sofía Cabello, quisiera quedar con un mensaje final para este tiempo breve, ya que ya se nos está acabando el tiempo, del doctor Santana y posterior Sofía, y de ahí yo hago la despedida final. Bueno, agradecerle a cada uno de nuestros oyentes, la audiencia, también a nuestros pacientes, y yo creo que la palabra clave, como lo he dicho, es la decisión. Cuando tú decides el cambio viene, pero la predisposición y la voluntad para producir ese cambio también va a depender de ti. Hazlo y la verdad que lograrás cambios muy importantes, y no solamente para ti, sino que también para toda tu familia. Sí, uniéndome a las palabras del doctor, muchas gracias por la invitación y más que nada es generar conciencia. No es algo de moda, no es algo de ahora, es generar conciencia en lo que es bueno para mí y cómo tratar de abarcarlo. Es todo un proceso. Nadie dijo que también un estilo de alimentación se parte de un día para otro y voy a ver cambios también al tiro. No, es, como dijo el doctor, es decisión, es ser consciente y además es saber lo que es bueno para mí para ir adecuándolo en mi estilo de vida y tener al final la confianza y la seguridad de que hay un instituto detrás apoyándote, que al final eso también es súper importante. Perfecto, muchas gracias Sofía. Y bueno, yo también para terminar, dejarles el mensaje, bueno, quédate en casa, que es la recomendación que se está haciendo. Nosotros como Instituto Calevit estamos apoyando a nuestros pacientes y hemos implementado todo un sistema de telemedicina, teleconsulta en las distintas especialidades para que justamente evitar en lo posible tener que trasladarse, salir de su casa, y eventualmente nosotros estaremos informando en nuestras redes cuando esta situación se normalice, quienes necesiten una consulta presencial o no, pero esto nos va a acompañar mucho tiempo, entonces también evaluar quiénes tienen un riesgo y cuándo en realidad se justifica tener una consulta presencial o más bien usar una consulta de tipo online, virtual, para evitar justamente exponerse a aquellos que tengan mayor riesgo a enfermarse. Y aprovechar de dar un saludo a todos nuestros pacientes, estamos pendientes, estamos generando estos contenidos para su ayuda, para complementar la atención individual que les hacemos a cada una de nuestras consultas virtuales. Dar un saludo también al público que nos sigue en las redes, que también está aprendiendo de todo esto, a todos nuestros compañeros del instituto que están en sus casas también de alguna manera apoyando todo este trabajo, el doctor Cristian Carrasco, la doctora Cristel Ojeda, el doctor Vicente Sánchez, las nutricionistas Magdalena Rosell y Daniela Dos Santos, todos y cada cual desde sus casas están apoyando esta telemedicina que Instituto Médico Integral Calevit está emprendiendo en estos tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, los dejo invitados para una próxima reunión donde vamos a seguir profundizando en estos temas. Envíen sus preguntas, podrán ser respondidas en el siguiente conversatorio, y vamos a ir cada vez dando más detalles de qué es lo que yo puedo ir haciendo desde ya para emprender y tomar el cambio. Saludos a todos y felicidades y ánimo. Gracias y ánimo. Chao, chao. Chao.